De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy se encuentra con nosotros el ingeniero agrónomo Pablo Germán Baseur, egresado de nuestra universidad. ¿Y en qué año, ingeniero? Disculpe. Baseur, el apellido, pues, que se sienta como en francés, hombre, Alberto. Yo he egresado en 1972, en diciembre del 72 me gradué. Del 72. Bienvenido, ingeniero Pablo Germán Baseur, corrijamos. Uy. Ok. Ingeniero, me dice que es egresado del 72. ¿Por qué escoge usted estudiar ingeniería agronómica? Bueno, esa es una buena pregunta porque vamos al concreto, realmente, Norberto, no. Yo soy un campesino, pues yo me crié en una vereda del municipio de San Carlos. Y pues en esa época las oportunidades eran muy pocas. Y entonces, a través de algún contacto, mi madre me consiguió una beca para irme a terminar interno el bachillerato a Andes, Antioquia. O sea que me fui de oriente al suroeste. Era una jornada de más de un día en bus y todo, en camiones, por polvos y demás. Entonces terminé mi bachillerato en el año 66 y entre otras cosas fui de los mejores bachilleres de Coltejer que estaba en esa época. Y cuando vino el momento para uno la universidad era medio una utopía. Pero lo cierto fue que en algún momento a través de otro pariente me hizo un puente con la Nacional y pues como yo tenía también esa ascendencia, como digo, campesina, de productor de panela en la finca, de caña, en fin, me fui inclinando y no me presenté incluso a otro. Uno no tenía casi opción porque de pronto elegí pues agronomía, fue la única que me presenté, entre otras cosas creí que no pasaba porque éramos muchos y uno pues de allá de un municipio pues frente a la persona de la ciudad, pero se dio la cosa y por eso pues básicamente vine a estudiar esa carrera. O sea que usted ingresa a la universidad y viene de una vez, entra o es nuevo en la ciudad. ¿Cómo es ese cambio de venir del pueblo y al mismo tiempo cuéntenos el ambiente de la universidad en esos años? Bueno, ahí son dos temas. Yo creo que efectivamente, pues yo pasaba por Medellín, aquí por el Guayaquil en esa época, cambiaba de camión y me iba para el suroeste. Entonces la ciudad pues sí era medio tabú. A mí me ayudó una hermana que estaba en la Universidad de Antioquia allá en ese momento y fue la que me hizo pues el puente para acá, una tía hermana mejor. Entonces me vine, pero es que pues cuando lo importante en la vida es tener un poquito una estrella. Entonces yo llegué aquí pues sin conocer y además cuando yo me fui, me dijeron, hombre, les avisamos o en el periódico El Tiempo en esa época publican quienes pasaron a esta cosa. Entonces pues yo me fui para mi pueblo de vacaciones y algún día de carambola por allá que allá no llegaba el tiempo, de pronto de carambola llegaba y entonces una farmacia con una amigo que estaba envolviendo unas medicinas, me acuerdo cuando de pronto vi que tenía un tiempo viejo y de pronto lo revisé y el listado de aspirantes admitidos a la Nacional, pero eso fue como decimos, una chepa. Y entonces revisé rapidito y hombre, había pasado, yo no puede ser, yo no creía cuando vi mi número de credencial. Bueno, entonces ya vino pues el tema de venir a la ciudad y a buscar dónde se iba a quedar una persona, porque yo no tenía muy pocos parientes aquí que recordaba entonces, pero tuve la estrella, pues decir algo, yo vivía aquí, ya entonces me ubiqué que lo básico para uno era conseguir dónde se iba a quedar, además una cosa que fuese económica, y resulta que el decano en esa época, cuando ya fui a descubrir el decano, que en paz descanse, colega, el doctor Miguel Hernández Cárdenas, una persona especial, resultó que descubriendo era pariente mío, él era Hernández Cárdenas, yo el padre Hernández por el padre de mi madre, entonces pues ya tuve esa suerte y hablé con el decano y el decano me abrió un espacio en el casino que había aquí de Maito, pero yo ya había asegurado por 50 pesos el semestre la vivienda, entonces hombre, en buena hora. Porque entonces ya vine a las otras cosas, ya busqué más tarde ICETES, que en algún momento me ayudó, y ya pues hay muchos temas. El Ministerio de Agricultura también daba unas becas y conseguí algo de eso ya como al segundo semestre. En todo caso, pues en ese sentido he tenido estrella, he tenido suerte. El cambio con la ciudad, pues dijéramos que lo voy percibiendo muy lentamente, Norberto, porque como estuve aquí interno en la universidad, en el casino, pues era un ambiente también, por decir algo, retirado de la misma barabunda de la ciudad. Entonces, aunque nosotros caminando, pues nos desplazamos al centro, a la famosa Plaza Notivara, a La Sorpresa, que era un lugar muy agradable que existía, donde tomábamos café, en fin. Pero así pues fui asimilando, o sea que en resumen pues tuve una muy buena suerte y eso me ayudó mucho. ¿Qué era el casino? ¿Cuántos estudiantes de otras partes? Bueno, buena pregunta también. El casino era un lugar especial, muy, muy agradable, poblado en un porcentaje muy, muy alto de gente de la costa.
pues los costeños, entonces imagínate pues que había buena barabunda. Yo diría que en el casino éramos más o menos, si no me falla la memoria, podríamos ser 70, 80 personas, divididos pues estaba en habitaciones, y cuando uno empezaba, entonces le tocaban de pronto habitaciones compartidas con 3 o 4, y cuando uno ya iba adelante, uno veía a los que estaban en cuarto o quinto año, ya llegaban a piezas individuales, era la meta de uno, entonces porque había individuales tal vez unas 8 o 10 piezas, entonces habitaciones, entonces en la medida en que usted iba adelante en eso. O sea que el casino era una residencia que hoy día son oficinas en la universidad, era una residencia de la universidad, sumamente económica, como digo, la mayoría, yo diría que por lo menos un 40% era gente de la costa. O sea que había buenas rumbas y buen movimiento, y el resto pues de gente también, de gente de Santander, de Bucaramanga, había gente del Valle, y se pasaba muy bien, y se estudiaba, y se disfrutaba, y yo estuve todo el tiempo en el casino, como le digo, por una deferencia especial del doctor Hernández en esa época decano. ¿Qué otros recuerdos tienes de esa parte estudiantil? A ver, no, pues estudiantil, muchos recuerdos. Es decir, yo, por ejemplo, como digamos, en la parte académica, lo duro de los primeros semestres. Yo me acuerdo que pues eso era una filtración del carajo, y nosotros, tampoco me acuerdo mucho, pero pudimos haber empezado más de 100 personas, y la deserción inicial fue muy alta. Pasamos al segundo semestre ya algunos con materias colgadas, ya yo por ejemplo tuve una dificultad con matemáticas, y entonces ahí me tocó ya validar, y en fin, pero ahí iba uno luchando, y pasamos tal vez la mitad. En todo caso, ya después, porque había en un par de primeros semestres que eran bastante fuertes para hacer el sedazo pues de la cantidad de gente que había. O sea que en esa parte me acuerdo de eso, había que estudiar mucho, pero pues ahí se iba saliendo, y como nosotros estábamos aquí prácticamente internos, pues había como más tiempo para estudiar, y pues al final cada uno que venía de la parte de un pueblo pues tenía que esforzarse más. Uno siempre tenía como la idea de que la gente cuando estaba, pues estudiantes que venían de aquí de la ciudad pues o del área metropolitana, por decir algo, pues tenían como cierta ventaja, pero no, ahí fuimos saliendo. Se acuerda uno de muchas cosas también. Yo me acuerdo que yo pues le jalaba al deporte, al tema del fútbol, porque nos quedaba al pie, la cancha. Después le dediqué al tema de natación, que pues seguramente pues les cuento un poco más detalles, y entonces ya en la medida en que uno iba como cogiendo ya segundo, tercer semestre, pues uno le iba cogiendo, como se dice, la salecita la cosa, y entonces ya se iba buscando. Ya después me ayudé también con el doctor Hernández también me consiguió una oportunidad en la biblioteca para que fuera como ayudante para organizar los libros cuando terminaba, y eso me significaba también una entradita. Ya después se vino el tema de ICETES, que también, a pesar de que lo hice como en el segundo semestre, y la primera desembolso me lo hicieron como al final del semestre, pero bueno, eso sirvió para llevarle regalos a todos por ahí al pueblo, a la familia. Y ese tipo de cosas, pues, entonces, y ya al final uno se va ubicando, y bueno, ahí fuimos saliendo y haciendo actividades, Norberto. ¿Algún docente que recuerde en especial? No, buen tema también, no, ya que no uno, varios, y inclusive con anécdotas. Por ejemplo, hombre, en botánica, el doctor pues ya uno ya hasta se le olvidan los nombres, pero me acuerdo un poquito del remoquete, que le decían el Pony, el doctor Pony. Inclusive era un excelente profesor, bajito, ingeniero, y al doctor entonces alguna vez pues obviamente no le gustaba que le dijeran así, entonces uno por ya le decía a esos estudiantes de pronto que estaban atrás de uno, veía, una vez le dijeron a una niña, pregúntele al doctor Gutiérrez, ¿por qué le dicen el Pony? Dije, ¿qué le dicen el doctor Pony? Entonces que la muchacha fue y le preguntó pues al doctor, cuénteme usted, doctor, ¿por qué le dicen usted el Pony? Y pues eso yo no sé si puede entrar pero alguna vez él se contestó muy ronco, muy bravo: a mí me dicen Pony porque a toda la que cojo la preño. Y me acuerdo también hombre especial, de Raúl Vélez, mi buen profesor de entomología, que al final también me hizo ver las verdes y las maduras cuando quise hacer la tesis, porque hice un trabajo muy largo con una plaga del aguacate que hoy en día es importante, que es el famoso perfolador, el Sileborus morigerus. Me acuerdo de un excelente profesor que era una madre con uno, que era el doctor Nelson Delgado, de biología, el doctor Mancini en estadística, y muchos, el doctor Jairo Correa Velázquez en fisiología vegetal, qué excelente profesor. Y muchos, tuvimos una buena gama, como en todo, y también otros que no fueron tan buenos, pero de todo hay, como dice en la viña del Señor, ¿no? Usted se gradúa en 1972 y obviamente comienza a ejercer su parte profesional. ¿A qué se dedica en ese momento? Bueno, pues en la parte profesional yo me gradué efectivamente
y ahí vuelve a jugar la estrella. Es que es importante, pues, la estrellita, y como dice este programa conocido por todos, el famoso La Patadita de la Suerte, el famoso Jorge Barón. Entonces, la patadita y defiéndase. Yo le he dicho a los hijos, hermano, peguen la patadita y aprovechela. Entonces, ahí, ¿cómo le parece a usted? Cuando entro 5 o 6 años atrás, está el doctor Hernández de decano, y entonces me da la mano, definitivamente, lo que ya comenté antes. Termino, y el doctor Miguel Hernández es en ese momento el subgerente de desarrollo rural del ICA. Y pues entonces yo, obviamente, pues es que esa es la otra cosa, cuando uno termina, pues, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué? Ahora viene y uno necesitando, pues alguna gente no necesita, pero uno necesitando porque ya la familia ha hecho un esfuerzo grande con todas las carencias que tenemos y entonces, y resulta que entonces acudo al doctor Miguel y me dice, bueno, mándame pues la hoja de vida tal, y efectivamente, a febrero estoy nombrado para trabajar en el ICA y me ofrecen primero irme al Huila, a Pitalito, a un programa que había de desarrollo rural integrado, un famoso proyecto de desarrollo rural había, pero entonces de pronto no sé en qué momento el doctor Miguel o algo me dijo, Pablo, pero usted pues le gusta eso, quisiera, pues hombre doctor, me gustaría si fuera posible de pronto algo más cerca a la familia y yo, no, déjeme, yo miro a ver, y